Aquí estamos, café para llevar en la tarde de hoy. Qué bueno que se han conectado, qué bueno que están acá con nosotros. Vamos a entrar en materia. Vamos de una vez a presentar a nuestro invitado y vamos a estar conversando en estos minutos sobre un tema que es fundamental. Ahora que hemos regresado a clases, ahora que hemos regresado a la escuela, pensemos en innovación y cómo llevar la innovación al aula y a la gestión escolar sin complicaciones. De eso vamos a estar hablando con José Espinosa y lo presento de una vez. José Espinosa es director ejecutivo y cofundador de Mento, un laboratorio de innovación que usa tecnología para mejorar los aprendizajes fundamentales en América Latina. Anteriormente fue socio junior y director de la práctica de educación para Latinoamérica en McKinsey & Company, asesor en el Ministerio de Educación de Colombia e investigador en De Justicia. Entre sus publicaciones se encuentran Separados y Desiguales, Educación y Clases Sociales en Colombia. Hoy compartimos con él un proyecto desde el Instituto 512 que estamos lanzando esta misma semana, que se llama Lucero, una iniciativa que busca a través de la inteligencia artificial fortalecer la práctica docente y la gestión educativa en los centros de nuestro modelo FARO. El propósito es claro, ofrecer herramientas que optimicen la planificación, la ejecución y el seguimiento de los procesos pedagógicos y administrativos en un modelo medible, escalable y replicable en República Dominicana. Por todo esto, la voz de José es esencial para abrir este ciclo de conversaciones que será cada 15 días y reflexionar juntos sobre cómo construir escuelas que no se conforman y buscan mejorar. José, comenzamos. Y esto va así. En este momento te hago 3 preguntas rápidas y tienes para contestar. La primera, por supuesto, ¿café o té? Cafecito, por supuesto, y aquí ya lo tengo listo para este café contigo, Ernesto. Muy bien. Ahora, un libro. Regálanos un libro que a ti te haya inspirado y cuéntanos por qué. Un libro reciente que me leí se llama La generación ansiosa, de Jonathan Haidt. Es sobre cómo las redes sociales están afectando a los jóvenes, a la generación Z, y me ha inspirado muchísimo en mi trabajo porque de alguna manera nos manda un mensaje de que estamos viviendo un cambio tecnológico único y que tenemos que afrontarlo con mucha responsabilidad, con mucha ética, con mucha curiosidad. Excelente. ¿Sabes qué vamos a hacer? Ahí les pido a mis colegas que después lo pongan en el chat la referencia. La generación ansiosa de Jonathan Haidt. Y si yo te pregunto, ok, gracias por esto, una película, ¿alguna que nos quieras ofrecer? Sí, sí, tengo que ser muy honesto y la película que ahorita más se me viene a la mente es Jurassic Park en muñequitos, en dibujos animados, porque mi hijo Pedro Pablo de 3 años está obsesionado con ella y me la sé de memoria. Excelente. Qué bueno. Si te preguntamos desde el Instituto 502 y esta magnífica comunidad define la escuela soñada en una palabra, ¿qué nos dirías? Bueno, muy a propósito del título de esta sesión, una escuela innovadora. Innovadora. Excelente. Gracias, José. Te vamos conociendo. ¿Cómo llevar la innovación al aula y a la gestión escolar sin complicaciones? ¿Qué tú dirías al respecto? Bueno, una reflexión que nosotros hacemos mucho en Mentu es que en realidad es muy difícil pensar que un salón de clase, una escuela, nosotros invitamos a los profes y a nosotros mismos es a abrazar esas complicaciones, a enamorarnos de esos problemas y verlos como momentos de curiosidad y de oportunidades para aprender y no como fuentes negativas. La innovación implica hacer cambios, implica hacer cosas nuevas y eso no, usualmente la mayoría de las veces no es fácil de hacer. Entonces, de alguna manera, las complicaciones son parte, digamos, del proceso de innovación. Lo que quisiera es invitar a que viéramos esas complicaciones como una gran oportunidad, como algo positivo, como desafíos que hay que superar
y sobrellevar. Y en esos desafíos, en esa mentalidad es donde surgen las grandes experiencias de clase. Excelente. Gracias, gracias por eso. Estoy pensando por lo que estás diciendo, nuestra experiencia cuando hemos estado en un aula y de pronto, ¿verdad? Se va la energía eléctrica en medio de una presentación. ¿Qué haces en ese momento? O cuando no tienes todos los materiales y empiezas a mirar y aparecen elementos que dices, oye, esto está por separado, pero ¿qué pasaría si yo lo junto? ¿Ya? O dejas ahí algo en el aula y empiezas a ver que los niños empiezan a utilizarlo de una forma que tú no te imaginas y empiezas a jugar con ellos y dices, ¿y qué tal si yo aprovecho eso que están haciendo y lo traigo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante lo que nos estás compartiendo la tarde de hoy. Tú en tu trayectoria has trabajado con ministerios, con organizaciones internacionales, ahora lideras Mentor. ¿Alguna anécdota que quieras contarnos sobre innovación educativa que te haya marcado a ti personalmente? Bueno, esta es una historia que a mí me parece muy linda. Y es que mi cofundador y compañero de viaje en Mentu se llama Fernando Díaz del Castillo. De cariño le decimos Nando. Él es el profe, el que ha estado más de 20, 25 años en las aulas. Y él le decimos el Chief Nerd en el grupo, porque todos somos nerds en Mentu, pero él es el jefe, el jefe nerd. Y traigo esta historia porque Nando fue mi profesor de clase hace 20 años, hace 25 años. Eh, Interesante. Fue profesor de inglés y con Nando hice mi primera página web en séptimo grado. Y con Nando lo que hizo fue, nos llevaba en esa época, todavía no había dispositivos, y no se llevaban los dispositivos alzando en clase, no teníamos celulares los estudiantes, mm, no existían las tabletas. Pero Nando nos llevaba a la sala de sistemas y era muy extraño porque fue de los primeros profesores en llevarnos por fuera de la clase de tecnología o informática, llevarnos a la sala y nos pidió fue hacer una página web sobre nuestros intereses. Eso sí, tocaba hacerla en inglés, pero era una página web en donde escribía uno en HTML y la gente la hizo sobre carros, aviones, deportes, el fútbol. Y eso de alguna manera me mostró a mí un gran ejemplo de lo que hace un gran profe, que es crear experiencias maravillosas en donde uno se conecta con el aprendizaje porque se acerca a uno, hace cosas interesantes, lo ofrece oportunidades para retarse y está usando la tecnología de una forma muy curiosa para engancharlo y para conectarlo a uno, porque uno se sentía que estaba creando cosas y estaba realmente haciendo algo muy diferente a lo que uno había hecho en las clases de inglés. Entonces agradezco mucho a Nando por eso y bueno, 20 años después nos juntamos para crear Mento juntos. Señor. Y es una maravilla, ¿no? Toda esta experiencia. Fíjate cómo a veces un profesor no se da cuenta, ¿verdad?, del impacto que va a tener en el tiempo, en la vida de una persona y a partir de la vida de esa persona, en la vida de miles de personas. Porque hoy día, ¿a cuántas personas está llegando Mentu con el trabajo que está realizando en Colombia, en República Dominicana y en otros países de la región? Bueno, en este momento nosotros hemos impactado más de 160.000 estudiantes con toda nuestra oferta de trabajo. Ahorita estamos empezando este proyecto conjunto con ustedes, en donde estamos arrancando en 25 centros educativos, pero esto es apenas el comienzo y así venimos trabajando nosotros, no solamente aquí en República Dominicana, sino también en Colombia y en Perú. Y todo por una página web en inglés, una tarea que un profesor hace 20 años le puso a un estudiante con el cual, ¿verdad?, tiene ahora una relación de socios para hacer un impacto positivo en innovación en nuestra región. A propósito de eso, a propósito de eso, desde tu perspectiva y trabajando en distintos países, lo que hiciste en Mackenzie, lo que estás haciendo en Mentu, con nosotros, en el Instituto 512, ¿cuáles son los principales retos y desafíos cuando hablamos de innovación en América Latina? Bueno, yo creo que hay unos retos, son distintas dimensiones. Yo diría, primero, hay un reto cultural y hay una cultura
predominante en la región de que el error es un problema y de que si uno se equivoca está mal. Y entonces la innovación muy probablemente lleva a que algo no funcione bien y entonces uno es conservador, uno como docente, uno como líder educativo es conservador porque hay un riesgo grande que las cosas estén mal. Esa cultura del error, de miedo al error, impide realmente la innovación. Entonces, un cambio en esa cultura de abrazar el error y decir, bueno, aquí nos equivocamos, pero miren todo lo que aprendimos y estamos un paso más cerca de hacer algo más potente, es realmente muy, muy importante para la innovación. Un segundo reto, yo diría que es de acceso a prácticas, recursos, a ideas, a tecnologías. Y creo que espacios como este, como los tips que ustedes tienen en 512, los espacios de encuentro como el Congreso y otros momentos que ustedes impulsan, son, digamos, buenos momentos para también poner a disposición y llevar a docentes a pensar y a conocer y acceder a recursos novedosos que les pueden ayudar. Y de eso también se trata el proyecto que estamos haciendo nosotros juntos. Em, y yo diría que una tercera cosa tiene que ver con el apoyo de los aliados. Uno necesita tener un concurso de aliados, tanto de padres de familia, de los mismos estudiantes, de las autoridades, para poder lograr esto y creo que lograr la innovación y creo que si uno logra con esos cambios en mentalidades llevar a que haya más apoyos de los aliados, eso sin duda genera un ambiente muy, muy propicio para la innovación. Excelente. Qué bueno que lo estás diciendo y qué bueno que quienes están acá conectados, acompañándonos en este café, lo tengan en cuenta. El tema de la innovación vinculada al tema de los errores. A veces, hablando de descomplicarnos la vida, nos la complicamos, y perdonen el juego de palabras, porque estamos más centrados en no cometer errores que en innovar. Y luego me parece que con lo que has dicho de la necesidad de tener, de salir a hablar con otros, a compartir con otros. A veces estamos más limitados, tema de mentalidad, y me encanta eso cuando tú lo planteas, estamos más limitados por los que nos dicen que no va a funcionar, que es una locura, que a quién se le ocurre, que por pensar que por cada uno de esos hay tres, cuatro, cinco que están pensando de manera similar a nosotros, que tienen el deseo de echar para adelante, de compartir sus temores, de compartir sus ideas, sus esperanzas, las formas de hacer las cosas. Y luego, como dices, ¿no? Ese es generar una comunidad de docentes, de directivos, innovadores que apuestan por la mejora continua. Yo creo que, como has dicho, el tema cultural, necesitamos superar en nuestra región esa cultura que hace que nos limitemos y que no veamos que podemos aportar al mundo cosas grandes, cosas maravillosas. Y en educación tenemos mucho para aportar desde Latinoamérica. A veces, y con esto avanzamos, a veces estamos más pensando, ¿verdad?, en los resultados de las evaluaciones internacionales, dónde nos dejan parados, y como nos dejan parados quizás en lugares más bajos que otros países, pues pareciera que no tenemos nada que aportar al mundo, ¿ya? Y queda eso haciéndonos un juego que es una trampa mortal al final del día, porque no logramos avanzar pensando en esto nadie lo va a recibir, esto no lo van a reconocer. José, ahora estamos juntos en Lucero. Esta es una plataforma que busca fortalecer la práctica docente y la gestión educativa con herramientas basadas en inteligencia artificial. Pensando en innovación y pensando en innovación y la tecnología como aliada a la innovación, ¿cómo puede esta convertirse en un aliado para todos los días, para los docentes, para los directivos? Si quieres hablar del caso concreto de Lucero, hazlo en este momento. Claro, Ernesto. Bueno, Lucero es un proyecto conjunto entre el Instituto 512 y Mentu, que justamente lo que busca es, dada este cambio tecnológico que estamos viviendo con la inteligencia artificial, aprovecharlo de una forma efectiva y segura, pedagógicamente robusta, para ayudar a los docentes y a los equipos de gestión en su día a día.
Entonces ahí lo que hemos venido haciendo es que identificamos, nos fuimos y nos sentamos con docentes, con coordinadores, con directores de centro a entender cuáles son los dolores que en su día a día se enfrentan, a cuáles son los dolores que tienen. Entonces los docentes nos decían, mire, la planificación me toma, hoy hacíamos una cuenta, si nos toma 5 horas a la semana y son 52 semanas, son 250 horas al año, eso equivale a 10 días enteros sin dormir de corrido, gastándome en la planificación. Eh, pero también los coordinadores nos decían, yo no tengo tiempo para hacer el acompañamiento pedagógico que me gustaría tener. Y los docentes nos decía, bueno, yo tengo mis sesiones con el coordinador, pero no siempre recibo como la retroalimentación que yo necesito. Y también se quejaban de los dolores de la comunicación con padres de familia. Lo que hicimos fue cruzar esos dolores con qué posibles usos, casos de uso podríamos construir con inteligencia artificial para ayudar a resolver esos dolores. Y de ahí salieron cosas maravillosas que hemos venido co-creando con los docentes. Por ejemplo, una herramienta de planificación de clase en donde los docentes llenan un perfil de grupo, dicen cuántos estudiantes tengo, cuál es la materia, etcétera, pero tiene aquí las secuencias didácticas y la adecuación curricular ya integrada. Y entonces yo para esa adecuación curricular y para esas secuencias didácticas, para mi clase de cuarto grado de ciencias naturales, yo ya tengo toda la información ahí y me genera una planificación en el formato que me pide el MINER. Eso, por ejemplo, a los docentes les encanta y les ayuda mucho en su día a día. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que hemos hecho es que creamos una funcionalidad en Lucero que le permite a las maestras, a las profesoras, colgarse el celular, su smartphone, colgárselo en el cuello durante la sesión de clase, grabar la clase. Así no tengan internet, la pueden grabar. Pero cuando terminan, o en la tarde, o al día siguiente, a los 2 días, le dan esa sesión a Lucero, ese audio a Lucero, y le dicen, mira, yo en esa sesión quiero que cuando tú le pares bolas ahí a cuando me des la recomendación, Lucero, quiero que me ayudes a pensar cómo manejé los momentos del aula, o la cultura del aula, o la planificación. Y escoge uno, de alguna manera, esas prácticas que yo quiero trabajar y Lucero, y después uno tiene una conversación con Lucero. Y Lucero eh, tiene una voz muy humana, con acento dominicano, con una voz de hecho de Carolina, de Caro del equipo de 512, en donde uno se desahoga y dice, "Pucha, no logré hacer esto y me frustro. Y Lucero lo va llevando a uno y ayuda a plantear una meta, a discutir una meta, a pensar en estrategias muy puntuales. Ahí es en donde vemos que la tecnología, más que reemplazar a los docentes, puede ser una herramienta para aumentar la inteligencia de los docentes, la capacidad de los docentes, no para reemplazarlos, sino para descargarlos de cosas, para ayudarles a poder hacer un trabajo pedagógicamente más fuerte, para desarrollar sus propias capacidades. Y esa es la visión con la que el proyecto Lucero entiende la tecnología, no como un reemplazo, sino como un complemento de la inteligencia humana. Gracias por eso. Tenemos muchas cosas a nuestro favor. Yo creo que ha sido un acierto. Y si me permites, solo dando información así de Lucero y este proceso de innovación, este proceso que es de creatividad, de ponernos todos a pensar en cómo mejorar, parte de eso, de cuáles son las situaciones que tú consideres que son dolores de cabeza, que esos problemas que te están quitando tiempo, que te están quitando tranquilidad como docente, quizás empezar a notarlos, ¿no? Y empezar a decir, ok, y si se pudiera resolver, ¿cómo lo haríamos? Yo creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? Tuvimos estos grupos focales con los docentes y las reuniones, las visitas a las escuelas y ver incluso qué tipo de aparato celular utilizan los docentes. Eso termina ayudando a decir, ok, cuando planteemos una solución que sea pensada no en la institución que está llevando la solución, sino en aquel que va a utilizar esa solución que le estamos llevando. La innovación tiene que ver con eso. José, déjanos saber
porque a veces estamos diciendo, ¿y por qué es que no adoptan esto que queríamos que adoptaran? ¿Por qué no utilizan estos libros? ¿Por qué no utilizan esta computadora, esta pizarra, esta tecnología? ¿Por qué no utilizan estos espacios? Y es que tiene que ver con eso, es que a veces pensamos las cosas no para quien lo va a utilizar, sino estamos pensando más en los recursos o estamos pensando más en quien lo está creando. ¿Qué dices tú al respecto? El sistema educativo, a mí me gusta más usar la palabra el ecosistema educativo porque de alguna manera muestra que somos organismos vivos en donde hay interdependencias y codependencias. Y, y muchas veces, digamos, un programa, un proyecto, una estrategia didáctica está afectada por muchos factores, más allá del estudiante o el docente. Y hay una cosa que pasa muchas veces y es que los sistemas educativos desde arriba tratan como de decir, esto es lo que hay que hacer. Y puede que tenga mucho sentido desde el punto de vista del sistema, pero no desde el punto de vista del usuario final, del estudiante, del docente. Por eso, si uno quiere pensar, por ejemplo, en diseñar una plataforma o un sistema de inteligencia artificial o un programa, cualquiera que tenga que ver con el salón de clase, uno tiene que pensar que tiene que ser algo que tal vez aborde las preocupaciones o intereses más a nivel de sistema, pero que resuelva los dolores del usuario final, en este caso del docente, porque si no lo va a resolver eso, el docente lo va a ver como una carga adicional, como más trabajo. Entonces, la premisa siempre que tenemos en el proyecto Lucero es, bueno, antes que cualquier cosa, esto lo van a usar los docentes, porque si no lo van a usar, apague y vámonos. Tiene que ser algo que los docentes le vean muchísimo valor. Ese es el primer escalón en todo el recorrido. Es que le vean muchísimo valor. Y para eso, pues hay que resolver dolores, dolores que tienen los docentes en su tiempo, en su desgaste. A mí me emocionaba mucho cuando hoy, por ejemplo, presentamos la herramienta de planificación a más de 60 docentes que estaban aquí reunidos. Y la reacción fue como de celebración, de aplauso, porque lo ven como, uff, y eso, y salió una profe y me mostraba que se le habían parado los pelos de la emoción. Y eso, digamos, es como el prerequisito para que algo sea adoptado. Qué bueno, porque eso que estás diciendo a veces se nos olvida y tenemos que considerarlo. Ojo, tenemos que considerarlo. Docentes, directivos que están acá con nosotros acompañándonos esta tarde en esta conversación, con este café para llevar, piensa, piensa en tus docentes si eres directivo. Eso que está diciendo José, hazte esta pregunta. Esto que queremos hacer en nuestro centro, esta mejora que queremos hacer, ¿les va a resolver algo? ¿Les va a ayudar o les va a complicar la vida? Esta innovación que queremos empezar a desarrollar, esta práctica, este piloto con nuestros estudiantes, ¿realmente le va a mejorar la vida o le va a aumentar los dolores, las dificultades para aprender? ¿Les va a quitar paz, felicidad, tranquilidad? ¿O al contrario, se la va a aumentar? Entonces, considerar eso como un factor fundamental. Solo para quienes nos preguntan, y ya vamos casi cerrando este espacio porque el tiempo es el que es y corre muy rápido. La inteligencia artificial en el sistema educativo de cualquier país reemplazará a los docentes, los ayudará a mejorar como profesionales. Hay muchos temores, hay muchos mitos. ¿Qué piensas tú? Sí, sin duda la inteligencia artificial no va a reemplazar toda la labor docente. Eh, Hay una parte muy importante lo que hacen los docentes que ninguna tecnología, por muy avanzada que sea, va a poder lograr hacer, que es esa conexión con el estudiante, ese cuidado, digamos, que va más allá de un libro de texto, de una instrucción. Eso no lo va a poder reemplazar la tecnología. Lo que sí la tecnología va a poder ayudar, en lo que sí va a poder ayudar y reemplazar es tal vez en algunas partes del trabajo del docente, unos flujos que le puedan hacer la vida más llevadera. Y ahí es en donde nosotros vemos que la inteligencia artificial tiene un gran potencial.
No creemos en escuelas en donde se sienten los niños y las niñas al frente de computadores a aprender con docentes y tutores 100% virtuales, ¿no? Pero sí creemos en herramientas que le puedan ayudar a los docentes a alivianar su carga, para que puedan dedicar ese tiempo liberado en esas tareas que la tecnología no puede reemplazar. Excelente. Hay una de las herramientas, en el caso de Lucero, que se está incorporando y se va a empezar a probar, que es el boletín para las familias. Y uno dice, oye, ¿y será que la inteligencia artificial me va a ayudar a mejorar la integración de las familias a la escuela? Pues sí, cuando nuestros docentes ahora empiecen a probar, a crear ese boletín, que puede ser enviado por los grupos de WhatsApp. Esta mañana, por ejemplo, en el taller que estábamos, todos decían, tenemos grupos de WhatsApp con las familias. Perfecto. Ahora les puedes enviar el texto. Pero ¿y qué pasa con quienes no saben leer y escribir o tienen dificultades? Van a poder escuchar el boletín y va a poder ser, y va a ser un boletín que va a estar, te lo va a organizar la inteligencia artificial y te va a ayudar a comunicarte mejor con la familia. ¿Sustituye la comunicación con los padres, las madres? No, pero es un medio, un mecanismo, una ayuda que vas a tener como docente para todas las semanas decirle a las familias con las que trabajas dónde hemos estado esta semana, hacia dónde vamos en la próxima y qué queremos de ti, padre, madre, que nos ayude con tus hijos. Yo creo que eso que has dicho es clave y esa adopción se da en la medida que vamos viendo todos los beneficios que podemos generar a partir de mirar también a las personas en materia de innovación. Ya nos vamos. Si tú tuvieras que dejar en una sola frase lo que significa innovar sin conformarse, sin complicaciones, ¿cuál sería esa frase, José Espinosa? Em, Abrazar el error con curiosidad para un mayor aprendizaje. Abrazar, anotémosla. Abrazar el error con curiosidad para un mayor aprendizaje. Me gusta eso. Abrazar el error con curiosidad para un mayor aprendizaje. De verdad que ha sido un gusto conversar en la tarde de hoy en este café. El mío ya casi se acabó. El mío también ya. Café para llevar con José Espinosa, que es el director ejecutivo y cofundador de Mentu, un laboratorio de innovación que usa tecnología para mejorar los aprendizajes fundamentales a escala en la región de América Latina. Gracias, José. Gracias a todos los que han estado en esta media hora acompañándonos en esta conversación. Hoy compartimos aprendizajes que nos recuerdan que la innovación y la mejora continua son parte del corazón de una escuela que no se conforma, de una escuela que no se complica, de una escuela que busca ser un faro, un referente para otras en su comunidad. Como todo buen café, José, esto hay que repetirlo. Ya tenemos una próxima fecha, una próxima taza de café para llevar. El próximo encuentro de cómo lograr que toda la escuela reme hacia el mismo horizonte, bajo el título Haciendo realidad la visión educativa, estrategias para que toda la escuela reme unida. En ese café próximo, 1 de octubre, exploraremos cómo convertir la visión estratégica en hábitos, comunicación y cultura que transformen la vida diaria de docentes, estudiantes y familia. Les esperamos el día 1 y recuerden, café para llevar, prepáralo porque la próxima taza va a ser muy buena. Gracias, José. Gracias a todos y a todas. Y hasta aquí hemos llegado en la tarde de hoy. A ustedes, gracias por la invitación. Un abrazo.